Bueno, pues cuéntame un poco dónde naciste. Nací en un pueblo muy pequeño. Nací en Argentina. Argentina tiene provincias, en la provincia de Córdoba, y la provincia de Córdoba tiene ciudades y pueblos. Hay pueblos grandes y hay pueblos pequeños. Nací en un pueblo pequeño que se llamaba Santa Rosa de Río Primero y ahora se llama Villa Santa Rosa. Estas cosas que la gente crece y se cambia de nombre, ¿no? Y era un pueblo agropecuario, de gente simple, bastante desconectados del mundo y bastante desconectados del resto del país, porque realmente la vida del mundo pasaba por Buenos Aires, y se iba colando y bajaba después a las capitales provinciales y luego llegaba a las ciudades más pequeñas y luego llegaba a un pueblo, entonces te enterabas de poco. El único acceso, digamos, nuestro Google era la televisión y la televisión era muy escasa. Entonces, cuento esto para que entiendas que nací en un momento donde lo que intuía tenía que tener mi certeza, pues no lo podía verificar. O sea, yo imaginaba que el mundo era grande, pero no tenía forma de poder ponerlo más que en un mapa que se abría de papel y decir, bueno, esto es el mundo, ¿no? ¿Tenías curiosidad ya desde pequeño por ver? Mucha. Tenía así una curiosidad que era un poco insaciable, porque a pesar de que tenía respuestas, recuerdo a mi padre le preguntaba muchas cosas, y a todo el mundo le preguntaba cosas, sobre todo a la gente mayor, pero veía que las respuestas se quedaban cortas. Quizás porque me veían un niño y no me daban la respuesta completa, o quizás porque no lo sabían, ¿no? Pero eso fue como mi motor todo el tiempo. Esa búsqueda de satisfacción en la respuesta que no sentí que estaba en las palabras ni en las actitudes de la gente, había algo más. Y bueno, y de algún modo la espiritualidad o lo espiritual fue lo que me empezó a llenar de alguna manera, porque era todo eso invisible que estaba detrás de lo que la gente ni siquiera sabía que sabía, ¿no? ¿Con quién te criaste? ¿Con tus padres? ¿Tienes hermanos? Mis padres y mi abuela. Mi abuela materna vivió con nosotros hasta que murió a los 96 años. Mi padre nació cuando mi abuela ya tenía casi 50 años. Entonces yo tenía tíos que eran casi como abuelos y una abuela que era muy vieja. Y un padre que era el más joven de una gran familia, que un poco se hizo cargo también de su familia porque los mayores se fueron yendo y quedó a cargo de mi abuela. Entonces también la dinámica familiar fue muy... Claro, ahora la veo muy diferente al resto de las dinámicas familiares, ¿no? Porque la abuela suele tener una comunicación más cercana con el nieto, porque estamos cerca generacionalmente, pero aquí mi abuela era como una bisabuela. Fui su favorito, entonces había mucha fuera que me cuidó. Nunca me entendió, creo, pero fue como la mano amiga que tenía cuando yo entendía, cuando me frustraba porque no me entendía. Entonces, como ella quizás me quería complacer de todas maneras, hacía que me entendía, yo le creía y era un juego que hacíamos para quedarme quieto. ¿Tus padres te entendían? Mis padres no me entendían, no. De hecho, demoraron en entender. Fíjate que el hecho de haberme dedicado a esto y tener libros y todo esto, nunca los convenció hasta hace poco. Y no creo que no me entendían. Yo creo que cuando los padres tienen miedos, uno de los miedos del hijo es que tu hijo no triunfe, y que tu hijo triunfe según los esquemas antiguos era que tenga un buen trabajo. Y yo intenté hacerlo hasta los 30 y algún años, pero no me funcionaba. Me iba bien y siempre he sido bueno en lo que me he propuesto. Digo, si voy a estar aquí voy a hacer el mejor posible, ¿no? Y voy a dar lo mejor que pueda. Pero había una parte de mí que no encajaba. Y no por el salario o lo que sea, sino porque siento que en la vida hay que ser flexibles y a veces el pertenecer a un lugar de trabajo donde hay unas ciertas reglas, uno se termina convirtiendo en eso y se olvida de uno. Y había como este mecanismo de defensa que decía, no te entregues tanto, ¿no? Entonces, bueno, cuando dejé todo y empecé a escribir libros y demás, creo que los preocupé más que cuando era adolescente. Pero dices que sí que les convenciste. No les convenciste hasta hace poco, ¿no? ¿Qué cambió? Bueno, cambió que, por ejemplo, personas de la edad de mi mamá, de hecho sus vecinas, hoy le dicen, ¡ay, tu hijo! Y ven que... y es una admiración no por lo que hago, sino por lo que les ha servido. Entonces, ¿sabes? No, estuve muy deprimida y leí un libro o escuché un video de él. Entonces eso fue como homologando que el hijo, bueno, venía con un propósito y lo está cumpliendo. Fuiste a la escuela, ¿no? Fui a la escuela. ¿Y cómo eras en la escuela? ¿Eras buen estudiante? Era buen estudiante porque me propuse serlo, pero sufría bastante. ¿Por qué?
Primero porque me sentía exigido a cumplir unas reglas que no tenía ganas de cumplir, que las cumplía. Por ejemplo, en primer grado me hicieron escribir 100 veces en el cuaderno una frase, que no recuerdo si sería yo amo a mi mamá, no sé, una de estas. Cuando iba por la segunda le dije a la maestra qué sentido tiene que escriba 100, si ya ve que lo puedo escribir, ¿no? Y me mandaron a la dirección. Entonces siempre estaba en esta lucha, trataba de no ser tan rebelde porque sé que molestaba, pero a su vez había un impulso de cuestionar algunas cosas que eran insuficientes, porque no me llenaban, ¿no? Porque me aburría. Entonces eso generó que tanto en la escuela como en los lugares de trabajo siempre me fuera ocupando de otras cosas. Entonces me ocupaba de otros asuntos, ¿sabes? Como había tiempo, porque me sobraba tiempo, de otros asuntos, atender a los que le pasaba a los compañeros y meterme en la vida de ellos. Al final es lo que te ha llevado hasta ahora, ¿no? El cuestionarte las cosas, ¿no? Sí, por eso digo que eso ha estado siempre. Y agradezco eso, agradezco la voluntad de haber obedecido mis dones a pesar de todas las veces que dudé de ellos. Porque hoy no soy feliz por los logros que tengo, sino por poder hacer lo que hago. Y creo que básicamente la felicidad consiste en eso, ¿no? En animarnos a ser obedientes con lo que sabemos, con lo que sentimos que tenemos que hacer, no con lo que nos toca. Cuando acabaste la escuela, ¿qué hiciste? ¿Te pusiste a trabajar allí? Yo empecé a trabajar a los 13 años. Ya en mi pueblo, gran parte de los límites que tenía, yo quería siempre irme, ¿no? Quería irme, viajar y claro, no tenía dinero. Entonces veía que los no eran seguidos, no te voy a dar dinero, eran mis padres. Le dije, bueno, si el problema es el dinero para la libertad, vamos a buscar dinero. Y también descubrí algo más. Descubrí que la mayoría de la gente que trabajaba para conseguir dinero sufría mucho. Era feliz los viernes a la tarde y muy infeliz los domingos. Había una tragedia del domingo a la tarde porque se acabó el fin de semana. Entonces dije, yo no quiero esto para mí. Entonces me pregunté qué me gustaría hacer y descubrí que me gustaba conversar. Entonces había una radio en mi pueblo que había cables por todo el pueblo y de cada palo de luz salía un cablecito que entraba a tu casa y tenías un monitor, una bocina, una radio por cable. Entonces fui, pedí trabajo y me dieron trabajo y ganaba algo de dinero y con eso me iba los fines de semana a Córdoba, capital, a hacer cursos, a conocer gente y me empecé a mover. Eso me llevó que a los 17 años, cuando terminé la escuela secundaria que la hice en mi pueblo, me fuera a la capital a estudiar comunicación social y me ofrecieron trabajo en una radio. Y ganaba muy bien y fue mis primeros viajes a Europa, fue un poco auspiciado por eso. Entonces, sí estudié y cumplí con los estudios, aprendí poco, la verdad. Hoy lo siento como de verdad, y esto no es en contra del sistema educativo, aunque habría mucho que decir de eso, pero es hablando honestamente de mi camino con la educación, siento que demoré demasiado. Porque lo que pudieron darme, que a gusto lo hubiera recibido, no necesitaba tantos años. Entonces, te diría que eso me hizo un chico bastante frustrado entre mis 12, que empecé a tomar conciencia de esta frustración, hasta los 24, que terminé. Y dije, me liberé de esto. De hecho, tuve un acto de rebeldía, esto pocos lo saben. A la carrera no la quise terminar. Cuando iba terminando la dejé mis últimas materias libres. Me fui, porque dije, no voy a cumplir con algo que no estoy de acuerdo. Entonces estudié 4 años y un poco más, comunicación social, pero no tengo el título. Bueno, es lo de menos. Que nunca me lo pidieron, que siempre claro. Mi madre decía, ¿te van a pedir el título? Nunca, a ver, escribo libros, tengo proyectos con medios, voy a hacer quizás un programa de televisión que se requiere supuestamente, por favor. Los dones superan siempre los requisitos del mundo, por decirlo así. ¿Eso fue a los 24? Fue a los 24 que me fui a Estados Unidos. Ocurrió, yo me vine a España 18, 19 años en esa transición. Ocurrió algo interesante. Yo estaba trabajando en una radio en Córdoba, ya cuando me había movido a Córdoba, y viene una productora de huella latina, que ahora es Warner Music, y los artistas que iban a hacer promoción a Argentina iban a Buenos Aires, y el día libre, que no podían hacer nada en Buenos Aires, venían a Córdoba, y hacían un par de entrevistas. Entonces me dice, mira, viene un artista español que nadie conoce,
y nadie quiere entrevistarlo un domingo a la mañana. Él viene por la mañana, se va a la tarde. Dice, ¿me puedes hacer el favor? Digo, claro. Y yo tenía una costumbre, a todos los que eran de afuera les decía, no importa dónde fuera, yo me quiero ir, ¿sabes cómo irse de aquí? Entonces hacemos la entrevista con este cantante, que fue muy agradable, y al final le digo, mira, yo me quiero ir, ¿tú sabes cómo se va de aquí? Piensa, hace más de 20 y pico de años, el mundo era otro, ¿no? No había comunicaciones, o sea, no era tan fácil, la gente no viajaba tan fácil. Y uno poco sabía del otro lado, ¿no? Más que algunos documentales, pero no había forma de saber tanto. Entonces, él me dice, claro, ven, esta es mi dirección, este es mi teléfono, si cuando quieras venir me llamas. Yo llego a Madrid 3 meses después, él vivía aquí, vivía en Moratalaz, creo. Moratalaz es un barrio, ¿verdad? Sí. Clase media. Bueno, llego a Moratalaz. No me quedé en su casa porque me parecía imprudente, pero iba a su casa todas las tardes. Y cada vez que iba a su casa veía chicas en la puerta y demás. Digo, bueno, parece que este niño es famoso. Hasta que, ahora te digo por qué te cuento esta historia. Hasta que una tarde me dice, vamos a ir a un concierto que hace mi productora con otro artista. Entonces el artista era Eros Ramazzotti. Entonces vamos al concierto de Eros Ramazzotti. Vamos en su carro, que acababa de comprar, su carro nuevo, que le había comprado a su padre en homenaje al haberlo guiado en la música. Y dice, vamos a pasar a buscar un amigo, y cuando veo quién es el amigo que sube al carro, que para mí era conocido porque era un artista de más tiempo, era Miguel Bosé. Entonces ahí fue un clic grande en mi mente, porque yo venía de un pueblo donde soñar esas cosas eran muy lejanas, eran imposibles, y de pronto ya estaban ocurriendo. Y este artista, el que se transforma después en amigo y seguimos en contacto por mucho tiempo, fue Alejandro Sanz, que estaba sacando su primer disco. Entonces, yo creo que él me dio, sin saberlo, el regalo del mundo. Él me partió la idea de que el mundo era pequeño. Porque además su historia me ayudó, porque él tenía la misma historia que yo. Un niño rebelde que le gustaba cantar y que se animó a cantar, y lo hizo, ¿no? Entonces creo que ese factor en ese momento para mí fue determinante. Si no hubiera ocurrido eso, quizás hubiera demorado aún más, porque todavía el mundo externo me pesaba y le creía un poco. Y mientras uno más se va acomodando al mundo, más va perdiendo la fe en que los sueños son reales, ¿no? Entonces él me cacheteó con eso. Y a partir de ahí cambió todo, porque a partir de ahí miré el mundo y dije, bueno, ¿dónde es ahora que quiero ir? Y ahí apareció la posibilidad empecé a viajar más, pero empezó la posibilidad de vivir en Estados Unidos. No me encantaba la idea. Yo había crecido en una época donde la educación post-época militar era lo que hoy se conoce como comunismo. Entonces, lo que yo había escuchado en la universidad era Cuba es lo mejor, Estados Unidos es lo peor y Miami es una palmera. Entonces, cuando salía la posibilidad de ir a Miami, yo dije, no sé, porque, claro, mis referencias eran otras. Hasta que llegué a Miami y vi que había una sociedad mucho más ordenada, mucho más libre, mucho más amable, y donde yo tenía mejor tierra para poder sembrar. Y me fui. Y así comenzó la historia con Estados Unidos. Me fui sin saber para qué, ¿eh? Llegué y ahí estuve. Ahí fue donde empezaste, ¿no? En este mundo. Ahí empecé por la puerta de atrás. Por 5 años estuve ilegal. Literalmente no tenía papeles. Entonces tampoco me preocupaba porque, de hecho, no quería tener papeles inconscientemente, porque si tenía papeles tenía que volver a Argentina y no quería volver, quería como asegurarme de que esto era para mí. Y empecé a trabajar en muchas cosas, pero entre tantas cosas sentía que me faltaba algo. Dije, yo vine aquí para algo. Y me empezó a llamar todo lo que en ese momento era novedad, que eran Reiki, Magnify Healing, todas estas terapias que recién salían, ¿no? Bueno, recién se hacían conocer. Entonces me pasó que empecé a lo mismo que me pasó en mi pueblo, a juntarme con gente mayor, que ya estaba en estas cosas. Y naturalmente fue ocurriendo que despertó este niño inquieto, que hacía preguntas que todos querían hacer y nadie se animaba a hacer. Entonces en los grupos donde iba, que eran todos los días había uno, me volvía en ese que pregunta lo que todos queremos preguntar. Y a su vez veía una cierta dificultad de la gente no es que a veces no se animaban a preguntar, es que no habían entendido.
Decían que sí, como hacemos en la escuela, decimos que sí, que entendemos, pero al final no entendemos nada, o entendemos muy poco. Lo veía porque fuera de los lugares donde nos reuníamos, la actitud era diferente. Digo, si hubieran entendido esto, no estarían haciendo esto. Entonces ahí advertí un problema de comunicación. Entonces, de ser el que preguntaba, me convertí también en el ser el que explicaba. Decía, claro, lo que tú quieres decir es esto, esto, esto. Decía, claro, eso es lo que quiero decir. Entonces ellos me dijeron, ¿por qué no abres un grupo tú? Y ahí empecé, fue a los 28 años. En ese momento amparado en un curso de milagros, porque sentía que yo no tenía nada para decir si no tenía... A ver, hoy siento que lo que tengo que decir no tiene nada que ver con lo que haya leído antes. Pero en aquel momento necesitaba como pararme en algún lugar. Y entonces comenzamos con los grupos. Busco un lugar de yoga que estaba en Miami Beach. Siempre he tenido este criterio de hacer las cosas diferentes. Y la mayoría, claro, Miami Beach era noche, discotecas. Entonces dije, vamos a hacer en Miami Beach y vamos a comenzar los viernes a las 11 de la noche. Que era la hora que la gente iba a la discoteca. Entonces, bueno, eso duró 2 años, después pasó al sábado, pero duró 2 o 3 años. Y en ese lapso se corría la voz, ¿no? de esto que estaba ocurriendo en Miami Beach. De un tipo que habla de espiritualidad, pura gente joven. Si bien yo seguía el curso, lo que trataba era de bajar al curso a tierra, ¿no? Entonces, el curso de milagros tiene una expresión a nivel de verbo muy cristiana, y es el Espíritu Santo, es Jesús. Y a veces eso resonaba como en lo que me dijeron mis padres o mis abuelos, no en lo que quiero hoy para los más jóvenes. Entonces fui bajando eso, diciendo, el Espíritu Santo no significa esto, significa esto, ¿no? Y de alguna forma fui ordenando esa información. Por algún lugar le llega le llega la voz a otra vez a España, a una periodista de la agencia EFE, agencia de noticias, que tenía su base también en Miami. Entonces, en Semana Santa del año 2005, preparan un reportaje sobre cómo la gente buscaba a Dios fuera de lo tradicional. Y me llama para entrevistarme. Sucede lo que suele suceder, que me empiezan preguntando por lo que tienen que preguntar y terminamos hablando de los temas personales. Entonces, se derivó que me digo, ay, eso es lo mismo que le pasa a mi hija, y se larga a hablar de la hija. Entonces, parece que en la devolución que yo le hice, algo entendió. Y me escribió diciendo, mira, te agradezco por la entrevista, no vamos a hacer el reportaje, quiero devolverte lo que has hecho por mí, voy a hacer una entrevista, voy a poner tu entrevista. Yo dije, está bien, no entendía mucho qué estaba pasando. 3, 4 días después me llaman de Telemundo, que es una de las cadenas en español en Estados Unidos, para invitarme a que fuera a presentar mi libro. Y de verdad no entendí porque no había tal cosa como libro. Ella me había preguntado, ¿te gustaría tener un libro? Cosas como estas. Pero ella asumió que yo tenía un libro. Me llaman de Telemundo y me dicen, Julio, te estamos llamando porque nos enteramos de que tenemos un libro. Yo digo, ¿qué libro? A la productora. Me dice, bueno, tenemos aquí el cable de F que dice que tienes un libro. Que digo, ay, sí, el libro. Ha habido un problema con la impresión, va a demorar un mes más. Entonces yo corté y dije, a ver, ¿está el libro? ¿Qué escribo? Yo 3 meses antes, más o menos, había hecho la primera vez un retiro de fin de semana, que le llamé Spiritual Bootcamp, fue el primero, para el grupo de los viernes, ¿no? Que querían como pasar un fin de semana, entonces preparé eso. Y había 2 cosas, yo he preparado unos ejercicios y a su vez había puesto en papel algo que yo le daba a la gente cuando llegaba, que era la versión práctica del curso de milagros, la síntesis. Entonces, en vez de explicar la teoría del Espíritu Santo, le había puesto la zona, que era una parte interna donde nos conectábamos con Dios, y le había llamado a eso vivir en la zona. Bueno, publico eso, no había tiempo de hacer más nada. Y además lo vi redondo, y dije, bueno, pongo estos ejercicios, pongo este texto, buscar editorial. Entonces, en los momentos en que la vida se enloquece, como esto, uno debe seguir su locura. Uno puede tratar de ser normal cuando la vida enloqueció. Entonces yo dije, no puedo buscar una editorial normalmente como se hace. Hay que dejar que la vida me lo muestre. Entonces le llamo a una amiga en Argentina y le digo, trae un libro de tu biblioteca y dime cuál es la editorial. Entonces me dice, editorial Brujas. ¿De dónde es eso? De Córdoba.
Bueno, yo estaba en Miami ya, entonces llamo a la editorial Brujas de Córdoba y le digo, mire lo que ha pasado, le cuento la historia. Entonces el señor muy amable me dice, mira, yo creo que deberías buscarte otra editorial más cerca de ti, porque él imaginó que estaba loco, ¿no? Que ciertamente lo estaba. Y entonces, ¿qué ocurrió? Me publican el libro, yo le compro 500 libros con mis ahorros, llegan las cajas del libro a Miami, pongo el libro en Amazon, lo vendo yo a través de Amazon, me hago un blog, voy a la televisión, y cuando voy a la televisión me ofrecen quedarme de columnista, me quedé por 2 años, pero además estaba viendo el programa una periodista de revista Vanidades, que es una revista de mujeres que sale en toda Latinoamérica. Entonces se interesó por mi libro y salió publicado un reportaje que se llamaba Vivir en la Zona en toda Latinoamérica y en Estados Unidos en español. Entonces yo a los, no sé, en el 3 semanas, entre que la revista se distribuyó, empecé a tener un montón de pedidos, no solo de libros, sino de conferencias. Entonces ahí me enteré que podía dar conferencias. Y empecé a dar conferencias. Y hubo tantas conferencias que dejé todo lo que hacía y me dediqué a dar conferencias. Pero así empezó. ¿Te imaginabas en ese momento que llegarías? No. Que llevarías este recorrido. No, para nada. No, no, no. De hecho, de niño tenía como 2 imágenes, que era la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel. Digo, bueno, si yo llego a conocerlas, ya tengo el mundo en mis manos. Y bueno, terminé viviendo en Nueva York y todo fue moviéndose, pero no lo imaginaba. Siempre he intuido de que tenía algo interesante para dar, pero no sabía qué era. Cuando escribes tus libros, porque ahora has escrito ya 11. unos cuantos, Sí. ¿el proceso cómo es? Cuando tú vives experiencias que la vida te va dando aprendizajes Sí. y cuando ya las tienes agrupaditas dices, voy a escribir un libro de lo que he estado experimentando. Más o menos va por ahí. El único libro que me senté a escribir fue Activa tu GPS porque la editorial me lo pidió y lo que hice fue sentarme a escribir lo que ya sabía. O sea, no hubo una etapa de investigación ni nada porque era bajar a tierra lo que yo venía ya teniendo claridad. Todos los otros nunca se escribieron como libro. Hay 2 maneras. Generalmente lo que yo quiero decir llega en un momento inadecuado. En la ducha, cuando estoy conversando con alguien. Estoy conversando con alguien y no lo tengo claro. Y digo, ¿pero qué? Le voy a decir, no, espera que voy a anotarlo, voy a sentarme a escribir. Entonces lo que suelo hacer es recordar palabras y mandarme un correo con palabras. Esas palabras yo sé que es el detonante del contenido después. Entonces tengo en mi casilla de correos, desde hace años, una cantidad de correos solo con palabras que me van dando el puntapié para que yo empiece a desarrollar la idea, porque sé de qué se trata. Ahí también pasa una prueba que se me la enseñaron los músicos. Los músicos dicen que si estás tarareando una canción, un compositor, estás tarareando una canción y mañana se te olvida, no es tuya. Pero si mañana o pasado o pasa un año y la sigues tarareando, esa canción es tuya. Y lo mismo me pasa a veces con lo que quiero decir. Lo que quiero decir a veces tiene una forma que digo, no, pero esto no es mío, esto lo acabo de leer en otro libro. O se lo estoy copiando a tal. Entonces digo que como en remojo el contenido, ¿no? Y después cuando voy escribiendo, me siento a escribir de a poquito en los vuelos y demás, si a partir de esa palabra recuerdo el contenido, digo, bueno, esto es un contenido que puedo ofrecer. Entonces más o menos ese es el proceso creativo en mi caso. Por eso no me considero escritor, los escritores se sientan a escribir. Yo me siento que comparto en palabras y en papel o en audio lo que tengo para decir. Pero lo que tienes para decir, ¿lo vives? Quiero decir, cuando Sí, escribes siempre, sobre abundancia sí, es porque sí. has estado viviendo experiencias sobre... No siempre son mis experiencias, Eso me refiero. pero siempre es mi visión sobre esa experiencia. O sea, no hay... Por eso he dejado de leer libros desde hace, yo creo, 5 o 6 años. No leo más libros porque siento que puedo tener la tendencia a quedarme con la idea de otro. Y no está mal, pero ya otro la ofreció, déjenme ofrecer lo mío. Y si yo ofrezco la idea de otro... Si Rafael hubiera cantado las canciones de José Luis Perales nunca hubiera tenido, ¿no?, la posibilidad de hacerlo él mismo. Entonces, hay que como también respetar los caminos que esta información que nos llega tiene. Y si yo me ocupo de contar cosas de otros, lo que yo tengo para decir va a quedar guardado. ¿Cuál ha sido tu mayor reto todos estos años? Más o menos el mismo, pero tiene como 2 formas. El primero, darme cuenta lo valioso que era lo que tenía para dar. Tenemos esta tendencia, creo que por aprendizaje cultural, que lo que es simple y fácil no es valioso.
Y entonces me esforzaba mucho en buscar cosas para decir cuando en realidad lo único que tenía que decir era pararme y hablar. Ahí sí iba a saber, ¿no? ¿Qué es lo que hago hoy? En la segunda parte, en la segunda etapa, digamos de los 35 para arriba hasta hoy, tengo 45 ahora, ha sido considerar que soy valioso yo. A veces lo que tenía para decir era valioso, pero digo, ¿pero quién soy yo para decir esto? Entonces, pararme en un lugar de valor fue lo que de verdad lo que más me costó. Creo que la herencia cultural que traemos es tan fuerte que aun cuando sentimos el valor en nosotros, es incómodo ofrecerlo, ¿no? O decir, yo valgo, y no vas a decir que no, cuando algo nos conviene, pero no, porque no soy yo eso. Yo creo que eso es algo para aprender Es todos. de toda la vida. No sé si ya cerré ese capítulo, pero estoy bien parado en mí. O sea, hoy me siento, de hecho, esta idea de que después que cumples 40 años ya como que la vida no... Lo que no hiciste a los 40 después ya no lo puedes acomodar. Yo siento que nací a los 40. O sea, en los 40 es cuando más consciente, claro y dueño de mi mismo estado. Entonces, hoy que tengo 45 me siento con la energía de un adolescente. Me queda todo por hacer. ¿Qué Esa es pasó la a los sensación. 40? Porque he oído en una entrevista que tú dices que tuviste Sí, un cambio enorme ahí. hubo quizás también por esta cosa de que los 40 es un número al que le tememos. Yo esperaba llegar a los 40 como cuando uno llega a la cima de algo y ver al otro lado y enterarme de que había algo que no me iba a gustar. Y hubo algo que quizás a la gente no le gusta, pero a mí me encantó. Y es darme cuenta que me iba a morir. Cuando tienes 40, tus padres también son ancianos, tus tíos eran más viejos y la gente empieza a morir. Entonces esta idea de que no creemos que la vida es eterna, pero tampoco nos planteamos que va a terminar. Entonces vamos postergando y vamos dejando. Entonces al llegar a los 40 tuve la resolución de vivir mi vida completamente. Es decir, que no dejar pedacitos de vida que no se parecieran a mí. Y bueno, eso me llenó de mucha vida. ¿Has pensado en dejarlo alguna vez? Muchas veces hace tiempo. Ahora me doy cuenta que no podría dejarlo. Quizás pueda dejar de hacer algunas cosas, pero es como matarme porque no puedo dejar de ser quien soy. En Activa tu GPS digo que si me mandaran preso, que podría ocurrir, en Latinoamérica pueden pasar cualquier cosa, seguramente después de estar un ratito enojado porque me pusieron preso, empezaría a preguntarme, ¿qué le pasa a aquel que tiene esa cara? ¿Y por qué será que las barras son así de esta cárcel y no así? ¿Y por qué será que nos separan tanto? Y eso me daría suficientemente vida para estar dentro de la cárcel y no morir. Porque eso soy yo, ¿me entiendes? Entonces, hoy no podría renunciar. Lo que sí te puedo decir es que yo agoto los formatos. Creo que hay tanto por experimentar que no me quedo en algo solo. De hecho, los libros los he escrito de maneras diferentes cada uno porque si no, no me puedo dedicar a escribir libros. Pensar que me voy a dedicar en próximos años a escribir libros y dar conferencias, ya te digo que no quiero seguir haciéndolo porque me aburre. Me aburriría pensar eso. Entonces, claro, las conferencias van cambiando de dinámica y van cambiando de lugares y eventualmente dejarán de ser conferencias. Mi meta, que sé que en este plano no se va a cumplir, es que no tengamos que dar conferencias. Que no sean necesarias las conferencias, porque te vienes a enterar de algo que ya sabes, ¿para qué vas a moverte de tu casa, ir a un lugar a enterarte de algo que ya sabes? Pero claro, todavía se necesita, ¿no? Entonces, busco las maneras de que esas conferencias o esos encuentros sean lo más reales posibles para que te lleves algo útil. Entonces, estas cosas son las que me motivan a seguir buscando sobre algo que parece igual, porque sigo dando conferencias. Pero quiero cambiar formatos, ya veremos qué. Te aburres de hacer cosas rutinarias, ¿no? Me preocupa mucho invertir tiempo en lo que ya invertí antes, en seguir haciendo lo mismo. Me preocupa. Entiendo que eso no es para todo el mundo. Hay gente que está contenta con eso y no lo cuestiono. Pero a mí personalmente me aburre bastante. No porque sea aburrido en sí, sino por esta certeza que tengo de que hay muchas cosas para vivir. Y el tiempo es muy corto. Después que cumplas 40 te vas a dar cuenta. Sí. ¿Cuál crees que es tu propósito de vida? ¿Comunicar? ¿Indagar? Ese sería mi don. Mi don es comunicar. Digamos, se me han dado algunas características que permiten que eso salga bien, que es una voz agradable, porque si tuviera una mala voz sería muy insoportable escucharme. Cierta capacidad de elaborar ideas de una forma ordenada, espontáneamente, no tengo que trabajar para eso, entonces
Entonces creo que ese es el don. Lo que sí creo que es mi tarea o en lo que puedo ser útil, es en ordenar ideas. Yo ordeno ideas. Claro, las pongo al servicio de nuestro mundo interno, donde más necesitamos ordenarnos. Pero quizás si no lo hubiera puesto ahí y me hubiera quedado a mitad de camino, estaría ordenando libros en una biblioteca por contenido, porque me gusta ordenar, me gusta que las cosas estén en orden, porque siento que cuando hay orden estamos en paz. Entonces, claro, ese don o esa visión que tengo más clara de ordenar, puesto con el talento o también el don de comunicar, hacen que en mi comunicación se sientan las cosas más ordenadas. De hecho, la devolución que tengo de la gente, lo que me agradece, es que puedo ordenar la información que ya tienen. Ahora entiendo qué significa esto. Y además, se los pongo en un lugar de facilidad para que sea útil. Dice, ya sé cómo es. Y a veces pasan cosas tan simples como, por ejemplo, la respiración. La respiración se convierte en un método y en una técnica y se complicó. Porque hay gente que siente que no puede hacer una respiración consciente, sanadora, porque no puede hacer lo mismo que aprendió en tal lugar, que está muy bien, pero eso fue para esas condiciones, esas características, y eventualmente para esa persona que lo creó. Pero todos debemos encontrar nuestras propias maneras. Entonces, mi guía es que te ordenes, que entiendas realmente qué te pasa, y mostrarte posibilidades para ver qué quieres hacer. Yo no puedo decirte qué puedes hacer, pero yo te puedo dar ideas. Entonces, más o menos por ahí va mi labor. Todo el mundo te pregunta a ti, ¿no? Todo el mundo le pregunta a Julio Bebione sus dudas. ¿A quién le preguntas tú? Bueno, sabes que yo siempre había querido tener un maestro. Andaba ansioso entre comillas, por tener un maestro. Porque yo quiero corroborar sobre todo algunas cosas. Porque nada, yo las digo, pero yo, como no las escuché, yo quiero que conversar con alguien. Y encontré en un amigo, que éramos amigos hace mucho tiempo, empezamos a conversar más y encontré en él esa sabiduría que no está conectada con ningún título, ni ninguna información, ni ningún interés, ni ninguna manipulación, pero que me sirve como un padre mayor, como un hermano mayor de guía, cuando a veces necesito yo ordenar algunas cosas. Y ahí he encontrado, pero no tengo referencias. Admiro mucho a Jesús, me parece un tipazo que se animó en 30 años a resolver lo que muchos nosotros demoramos muchas vidas, a comunicarlo en 3 y a saber retirarse a tiempo como buen artista. Dijo, a los 33 dijo, no me están entendiendo, les voy a hacer mi último acto, que es el que más claro tengo, que no soy este cuerpo, miren, y nadie entendió, y él dijo, bueno, le dijo después a los de Maús, les dejo este mensaje, traten de amarse, vean como puedan, ámense ustedes, amen a los otros, o recuerden que hay un Dios que los ama, pero hagan lo que puedan, yo me voy. Entonces hasta en eso lo admiro, ¿no? Porque me parece que estuvo tan claro que también supo retirarse a tiempo. Porque no lo mataron, se fue, ¿no? Lo que vemos no es. Lo que vemos es lo del cuerpo físico, los 5 sentidos, pero en realidad él eligió vivir esa experiencia para mostrarnos la mayor enseñanza de que no somos esto. Entonces eso lo admiro, pero claro, no he podido conversar con Jesús. De momentos siento una presencia que digo, podría parecerse como a Jesús si fuera un espíritu, pero no estoy tan seguro. Entonces elegí este amigo para conversar y de alguna forma resuena tanto lo que me dice que encontré ahí una forma de hablar con Jesús sin hablar con Jesús. ¿Y no te sientes solo? Porque es un camino de... Para nada, al contrario. De comprensión y de entendimiento, ¿no? Al contrario. Suceden 2 cosas. Por lo que yo tengo para dar, ocurren 2 cosas. Me quieren y me buscan. Y entre los que me buscan, algunos me persiguen. Porque me tienes que explicar. Entonces, para mí la soledad es un regalo que elijo darme constantemente, porque si no, no tengo opción. Porque nunca estoy solo. Entonces esa soledad no la siento y la quiero y me encanta. O sea, para mí mi celebración con la vida es encontrarme en mi casa solo 2 días en silencio. O sea, es lo máximo que me puede pasar. Y lo simple, o sea, poder cocinarme yo, dormir 8 horas, despertarme cuando mi cuerpo quiere despertarse, darme una ducha sin apuro, ¿no? Estas cosas básicas. En cuanto a lo demás, familia, pareja,
he tratado de acomodarme a esas ideas y no he podido. Me refiero a un nivel de soledad más de comprensión, de compartir con alguien tu nivel de conocimiento no, pero de comprensión. Sí, por momentos no me siento solo, pero me siento frustrado. Eso me refiero. No, no solo de gente, porque estás rodeado de gente Sí. y de mujeres Mucho más. todos los días, pero me refiero a un nivel de soledad, pues Sí. eso, de poder, lo que tú decías, la sensación de poder hablar con Jesús si quisieras. Bueno, lo encontré con este amigo y ahora ya de grande, pero siempre eso me persiguió, sí. Pero yo no lo sentía en forma de soledad, sino de frustración, porque sentía que no todos entendían, a pesar de mi esfuerzo en explicarlo, y también sentía que los que me entendían tampoco, o sea, lo escuchaban, pero después lo veía en su vida y decía, pero ¿para qué entonces me lo preguntó si está haciendo cualquier cosa? Entonces esta necedad del ser humano, de hecho, me sigue. Te iba a preguntar, ¿cómo lo has solucionado? No la he solucionado, la he aceptado. Una vez un vidente o alguien que puede ver más allá me había dicho, lo que pasa es que tú vienes de un planeta donde fabricaron, entre comillas, el sistema de pensamiento del ser humano. Porque eso tengo la sensación de que conozco cómo funcionamos, claramente. Entonces, claro, vine aquí a ayudar en eso. Entonces no me puedo quejar. Porque justamente estoy aquí porque nadie entiende, sino, digo nadie, no, pocos. Sí me gustaría conectarme con más gente que entiende, eventualmente conecto. Pero es como que no tienen tendencia natural a juntarse la gente que entiende. No. Es curiosísimo, Sí. ¿no? Porque yo por lo menos sí siento que se siente un poco frustrante, ¿sabes? El no poder comunicarte con alguien. Sí, el sentarte cómodo. Así como hay gente que se siente cómodo con una amiga cuando le cuenta de qué va su vida, quisiera sentir esa comodidad cuando a veces me encuentro con personas. Lo otro que suele pasar con personas que traen este don o este conocimiento es que lo humano a veces les ha ganado un poquito la carrera y creen que son lo que saben. Entonces no comparten porque creen que uno va a escuchar y robar información, o no preguntan porque sienten que si tú le dices lo que ellos no saben, tú vas a ser más valioso que ellos. Entonces a veces también pasa eso, ¿no? Que es lo que llamamos egos. Pasa mucho, de hecho. Que para dedicarse a eso hay que trabajarse mucho. ¿El que más? Mira, lo que más hago, si me preguntas mi tarea, es ocuparme de mí. Y hoy puedo darme cuenta de algo. Mi coherencia enseña más que mis palabras y mis libros. Yo lo veo, bueno, en la respuesta de la gente cuando conectamos con las redes sociales o con lo que me dicen, cuando nos abrazamos y demás. Me agradecen lo que les dije, pero me agradecen que es posible ser así. Como que dicen, no, bueno, vemos que es posible ser como tú dices. Y eso les devuelve la esperanza a ellos. Porque la esperanza no te la devuelve enterarte el cómo, te lo devuelve saber que alguien pudo, ¿no? Entonces, sé que mi compromiso es ese. Sí. Claro, no lo hago porque debo hacerlo, lo hago porque no conozco otra manera. O sea, cuando he intentado ser algo diferente, la vida me ha pegado fuerte. Porque parece como que vengo blindado para que no ocurra otra cosa, ¿no? Entonces, me toca hacer eso. Bueno, está bien, ¿no? Ahora ya has aceptado más como eres, ¿no? Sí. Sí, sobre todo esto último que te dije de los últimos 10 años, que es aceptar mi grandeza. ¿Cómo se hace esto? Por momentos dudo. No hay método, si no lo enseñaría. La única forma de aceptar la grandeza es, o en todo caso, la única manera de aceptar la grandeza es empezar a mirarte la mayor parte del tiempo. Cuando uno se mira pero mira afuera, empieza a compararse, empieza a dudar y claro, la grandeza no se puede sostener en eso. Entonces, bueno, fue eso. Es como empezar a entender que los otros son los otros y que yo soy yo y que yo tengo mi camino y que soy el único autorizado a hacer mi camino y que así como hago mi camino también no debo molestar a los otros que hagan su camino. Entonces, cuando te desconectas de eso, naturalmente hay una sensación de valor en ti que comienza a crecer.
la respuesta del mundo sería esta. Sientes que puedes ofrecer algo y que reconozcas tu grandeza cuando los demás la reconocen. A mí me la reconocían desde niño y yo no la podía ver. O sea, la gente me decía, Julio, qué bueno, Julio, qué... Y yo, nada, yo decía, no, pero están equivocados, están tratando de agradarme. Entonces no viene de afuera para adentro. Ahora sí puedo decirte que cuando aceptas tu grandeza, como ves, la grandeza no tiene que ver con lo físico, pero si lo imagináramos con algo físico sería estar en un lugar un poco más alto de donde has estado antes. Estás subido en una escalera, porque estás grande. Entonces, cuando estás subido en una escalera, ves más. Entonces ya no ves la gente que quiere verlos, ves a todos. Y también vas a ver a los que no gustan de ti. Pero cuando sabes que eres grande por ser quien eres, puedes entenderlos. Y no tratas de conquistarlos, ni de luchar, ni de tomártelo a pecho. Lo ves todo y entiendes que el mundo es así, es la gran dualidad del mundo. Cuando no aceptas tu grandeza, te quedas solo permitiendo que entren a tu mundo aquellos que van a estar seguros de que van a valorarte, ¿no? Entonces también uno vive con cierto estrés. Entonces te diría que el regalo de la grandeza ha sido la libertad. No me he sentido en ningún momento de mi vida, cuando he tenido quizás otras posibilidades de mayor libertad del mundo, más libre que en este momento. Estoy muy libre. Quisiera tener más libertad todavía porque imagino que uno debe seguir explorando. Pero la libertad con la que puedo nutrirme todos los días cuando sé que soy consciente de poder decidir lo que quiera, te diría que es el gran regalo. Que la coherencia al final es lo que te da la libertad. Sí, exacto. Sí. Y esa coherencia es la que trae la grandeza. Porque la grandeza significa hacerte cargo de ti en todo tu potencial. No solamente en lo malo, que es lo que hacemos cuando no nos queremos grandes. No, yo sé que puedo esto, pero también sé que me he ido mal aquí. No, hazte cargo de lo malo o de tus zonas oscuras, pero también hazte cargo de quién eres. Y el quién eres no tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con el alma. Cuando te das cuenta, a ver, si cualquiera de nosotros se diera cuenta de que un alma que ha vivido muchas experiencias decidió meterse en este cuerpo, decidió darnos dones, decidió abrir un destino para nosotros, ¿cómo no vamos a sentirnos grandes? No más grandes que otros, pero grandes por la misión que me encomendó. Entonces, ¿cómo voy a andar en pequeñeces preguntándome por el otro, buscando un trabajo que me pague bien? No está mal, pero no es honrar a quienes somos. Cuando empiezas a honrar a quienes somos, de hecho, eso desaparece, todas las pequeñeces desaparecen. Entonces, todas estas cosas humanas que creemos que son condiciones, la posibilidad de conseguir un trabajo, la posibilidad de conectarnos con gente que nos encante, la posibilidad de estar sano, la posibilidad de vivir, de realmente vivir, ¿no? de tener vida en el cuerpo, bueno, todo eso requiere que te conectes con la fuente de vida, que es el alma. Entonces, si solamente nos diéramos cuenta que ese es el camino de la espiritualidad, ¿quién vive en nosotros? Caería a pedazos el ego y se reconstruiría en un mecanismo humano que nos ayudaría a movernos por el mundo, pero dejaría de ser esta autoridad que el ego representa hoy en día. Sí, al final tenemos tendencia de buscar fuera siempre. Y ese es el gran defecto humano, sí. Todo está dentro. Sí. Y si hubiera, fíjate, una línea de contenido, por decirlo así, entre todo lo que hago, es eso. Es todo el tiempo estoy invitando a que volvamos a nosotros. Hablemos de lo que sea, hablemos de abundancia, hablemos de prosperidad, hablemos de los otros, de relaciones, hablemos de destino, todo, no importa dónde nos querramos ir, trato de que nos volvamos a ver a nosotros mismos. ¿Estás pensando en escribir algo nuevo? Quizás. Hay un momento cuando tienes 11 libros que las editoriales te piden el número 12 y tú quieres parar. Entonces ahí estoy. Por lo pronto este año pasó algo interesante, creo que fruto de esto de empezar a pararme en el lugar que me corresponde en mi vida, y es que empezó los libros a volar por el mundo, ¿no? Entonces ahora voy a Portugal porque salen el primer libro en Portugal, acaba de salir uno en Rusia, van a salir 2 más en Rusia, va a salir en Corea y van a seguir este año apareciendo. Entonces me he entretenido en atender estos nuevos lanzamientos. Que eso sí me parece increíble. O sea, que una idea espontánea que haya surgido en algún momento se convierta en material útil, traducible y de interés para otras culturas me parece como explosivo, ¿no? Es como no sabía que la cosa era así.
De todas maneras, tengo ganas de un libro, que ya veré cuando lo escribo, que esté basado en el contenido de las... Yo hago unos Facebook Live, que son la gente escribe y yo les contesto o les comparto mi visión en videos. Yo no consumo mi trabajo, pero a veces he escuchado porque alguien lo está escuchando y me escucho. Y cuando me escucho, digo, ¿cómo sabía eso en ese momento? Entonces vi que hay mucho contenido ahí que si no lo vuelvo a traer a tierra en alguna manera va a quedar dando vueltas y se va a perder. Entonces creo que haría un libro un poco resumiendo estas preguntas y respuestas de los live. Quisiera en verdad dejar de escribir. Si me preguntas qué me gustaría hacer, es dejar de escribir. Porque siento que ya está todo dicho. Pero también entiendo que el mundo quiere que le repitan. Entonces me toca, en servicio a quienes necesitan eso, volver a escribir lo mismo de otra manera. Pero está todo dicho. O sea que honestamente no considero la utilidad de esos libros, de más libros. Pero entiendo también que el mercado a veces hace que se dejen de publicar algunos, entonces que vamos a volver a repetir esto de otra manera en este momento, con otro enfoque para que le llegue a otra gente, y es un juego que hay que hacer. Y me encanta hacerlo, pero tengo claro que es un juego, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer entonces? Quedarme quieto. Sí. No dejar de hacer cosas como tal, pero de quedarme quieto un tiempo a ver qué es que se me ocurre hacer. Porque también cuando entras en las tareas, para mí lo cotidiano quizá no sea el mismo cotidiano que tiene una mamá, que tiene que ver con sus hijos, pero mi cotidiano tiene que ver con viajes y estar pendiente de otras personas, entonces a veces no queda espacio para que lo nuevo baje, ¿no? Entonces quisiera eso. Pero no va a ocurrir, porque tengo en marcha, hay varios proyectos en marcha. Uno de ellos es algún tipo de comunicación diaria que vaya más allá de las redes sociales. Redes sociales últimamente están un poco limitadas, entonces lo que tú publicas no se ve, no llega, excepto que te busquen. Entonces crear una aplicación o algo que la gente podamos conectarnos más fácil. Y después de un proyecto que ya tiene 3 años, que seguramente podrá salir este año o muy pronto, que es un programa de televisión, un talk show, donde siento que puedo aportar a gente que quizás no compra libros ni quiere leer libros, y que tampoco, o que lee otros libros, pero que cree que lo espiritual o estas cosas son para algunas personas. Entonces siento que ahí como eso me alienta porque siento que puedo ampliar mi servicio, ¿no? Entonces, si eso ocurre, en tiempo es mucho tiempo que voy a dedicar, pero también va a cumplir de alguna parte el propósito de quedarme quieto, porque de los 2 estudios que pueden darse están en Miami, me acabo de mudar a Miami a 5 minutos de los estudios, preparándome para eso. Entonces va a ser diferente porque voy a salir de mi casa y voy a ir a este lugar y volveré a mi casa y tendré una rutina que se parecerá más a lo normal, ¿no? Sin tanta exigencia física. A lo normal. Sí, a lo normal. Muy bien. Y última pregunta. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos? Alguien que te parezca interesante. No tiene por qué ser conocido. Alguien que te gustaría... Ojalá lo puedan lograr. En Argentina hay un músico que de hecho viene a España a fin de mes, que se llama Abel Pintos. Me conmueve él. Yo lo escucho cantar y lloro, como una niña de 15. Creo que su alma está mucho más allá de lo que ofrece. Ofrece algo para muchos, pero hay algo más que lo trasciende, porque lo puedo sentir. Y nunca he visto a gente, claro, porque cuando le preguntan hablan de su música o de él, pero también tienen que ver con el mundo artístico. Y yo creo que hay algo más en él que me gustaría explorar. Yo no tengo acceso a hacerlo, así que si en un momento ustedes lo pueden hacer. Creo que podrían además mostrarle, tiene muchísimas seguidoras en Argentina, llena estadios de 60.000 personas. Creo que podrían mostrarle a todas estas personas que ya lo siguen otra cara de él,
que seguramente él quiere mostrar, porque veo que también que él quiere como abundar en algunas entrevistas, pero se queda corto porque dice, bueno, esto es un programa de televisión, al fin. Entonces, creo que sería un regalo para mí poder tener esa entrevista de ustedes.